Un humilde padre y su hijo tenían 3 burros viejos que todos en el pueblo despreciaban y se burlaban de ellos cada día. «¿Para qué guardan esas bestias inútiles?», decían con risas crueles. Pero cuando una sequía devastadora llegó al valle y todos perdieron sus cosechas, algo extraordinario sucedió, porque esos 3 burros que nadie quería se convirtieron en la salvación no solo de esta familia, sino de todo el pueblo. Y cuando Dios reveló por qué había protegido a esos animales, todos cayeron de rodillas. Quédate hasta el final para descubrir cómo la fe de un padre humilde se convirtió en el milagro que nadie esperaba. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón. Esta es la historia de don Mateo y su hijo Lucas, un padre y un hijo que vivían en un pequeño valle rodeado de montañas áridas, donde el sol caía implacable sobre la tierra seca. Don Mateo era un hombre de casi 60 años, con manos callosas marcadas por décadas de trabajo duro, y un rostro curtido por el sol que reflejaba una vida de sacrificio. Su cabello, que alguna vez fue negro como el carbón, ahora estaba salpicado de canas que brillaban como hilos de plata bajo la luz del sol. Sus ojos, profundos y oscuros, guardaban la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro. Su hijo Lucas, un joven de apenas 18 años, había heredado la misma mirada noble de su padre, ojos profundos que brillaban con determinación, pero también con la dulzura de quien ha aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida. Lucas era delgado, pero fuerte, con brazos musculosos, moldeados por años de trabajo en el campo. Su piel estaba bronceada por el sol, y sus manos, aunque jóvenes, ya mostraban las primeras señales de callosidades que contaban la historia de su labor diaria. No tenían mucho. Su casa era una construcción modesta de adobe y madera, con un techo de tejas rotas que dejaba pasar la luz del sol en algunos lugares, y permitía que la lluvia, cuando caía, goteara sobre vasijas de barro colocadas estratégicamente en el interior. Las paredes estaban agrietadas por el paso del tiempo, y la puerta principal colgaba ligeramente torcida sobre sus bisagras oxidadas. Dentro de la casa, los muebles eran escasos. Una mesa de madera desgastada, 3 sillas con patas desiguales, 2 petates enrollados en la esquina donde dormían, y una pequeña hornilla de barro donde cocinaban sus comidas sencillas. Pero lo que sí tenían, y lo que más amaban, eran sus 3 burros, Canela, Grisón y Esperanza. Canela era la más vieja, una burra de pelaje café claro que ya tenía más de 20 años. Sus patas temblaban cuando cargaba peso, y uno de sus ojos estaba nublado por la edad, cubierto por una capa lechosa que le daba un aspecto fantasmal. Su lomo estaba hundido en el centro, resultado de décadas de cargar pesadas cargas sobre caminos pedregosos. A pesar de su edad avanzada y sus achaques, Canela tenía una mirada gentil y paciente, como si comprendiera perfectamente que su tiempo en este mundo era limitado pero valioso. Grisón era un burro gris con manchas blancas que parecían nubes dispersas sobre un cielo de tormenta. Era robusto pero lento y cojeaba ligeramente de la pata trasera izquierda, una lesión que había sufrido años atrás cuando resbaló en un camino lodoso durante una tormenta. Don Mateo había cuidado esa pata con dedicación, aplicando cataplasmas de hierbas y vendajes de tela, pero la cojera nunca desapareció por completo. Grisón tenía una personalidad obstinada. Cuando no quería moverse, no había fuerza humana que lo convenciera, pero también era increíblemente leal. Y don Mateo sabía que podía confiar en él en cualquier situación difícil. Y Esperanza, la más joven de los 3, era pequeña y flaca, con costillas que se marcaban bajo su pelaje oscuro como las teclas de un piano viejo. Había nacido prematura, y desde el primer día todos pensaron que no sobreviviría.
Pero don Mateo la había cuidado con paciencia infinita, alimentándola con leche tibia en un trapo empapado cuando era apenas una cría débil y temblorosa. Esperanza había crecido, pero nunca alcanzó el tamaño ni la fuerza de otros burros. Sus orejas eran desproporcionadamente largas y sus patas parecían demasiado delgadas para sostener incluso su ligero cuerpo. A pesar de todo, tenía un espíritu indomable y ojos brillantes que reflejaban una inteligencia sorprendente. Los tres parecían al borde del agotamiento, como si cada día fuera un esfuerzo titánico simplemente para mantenerse en pie. Sus pelajes estaban opacos y polvorientos, sin el brillo que caracterizaba a los animales bien alimentados y descansados. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo consciente, y cuando caminaban juntos por el camino, lo hacían con una lentitud que exasperaba a cualquiera que tuviera prisa. El pueblo donde vivían don Mateo y Lucas se llamaba Valle Seco, un nombre que describía perfectamente el lugar. Pocas lluvias, tierra árida y gente que luchaba constantemente por sobrevivir. El pueblo estaba situado en un valle estrecho rodeado por montañas peladas que parecían gigantes dormidos bajo el cielo despiadado. Las casas estaban dispersas a lo largo de un camino principal de tierra que se convertía en un lodazal durante las raras ocasiones en que llovía. Había una pequeña iglesia con un campanario inclinado, una tienda general que vendía provisiones básicas a precios inflados, y una cantina donde los hombres se reunían al atardecer para beber pulque y quejarse de sus vidas difíciles. La mayoría de los habitantes del pueblo eran agricultores o comerciantes, y muchos de ellos poseían burros, mulas y caballos fuertes, jóvenes, brillantes. Animales que podían cargar grandes pesos y caminar largas distancias sin fatigarse. Estos animales eran tratados como inversiones valiosas, alimentados con el mejor forraje disponible y protegidos del trabajo excesivo. Los dueños se enorgullecían de la apariencia de sus bestias, cepillándolas hasta que sus pelajes brillaban como seda bajo el sol. Por eso, cuando veían a don Mateo y Lucas pasar por el camino polvoriento con sus 3 burros decrépitos, no podían evitar burlarse. Don Esteban, el hombre más rico del pueblo, era el que más disfrutaba humillarlos. Esteban era dueño de vastas tierras que se extendían por kilómetros en todas direcciones, grandes rebaños de cabras que pastaban en las colinas, y una caravana de 10 mulas jóvenes y fuertes que utilizaba para transportar mercancías a los pueblos vecinos. Era un hombre corpulento, con una barriga prominente que sobresalía por encima de su cinturón de cuero fino, de voz grave y risa estruendosa que retumbaba como truenos en las montañas. Siempre vestía con ropas finas importadas de la ciudad, camisas de lino blanco inmaculado, pantalones de lana oscura y botas de cuero lustrado que probablemente costaban más que todo lo que don Mateo poseía. Llevaba un sombrero de ala ancha adornado con una cinta dorada que destellaba al sol, y sus dedos gordos estaban cubiertos de anillos de oro que tintineaban cuando gesticulaba. Don Esteban no era simplemente rico, era cruel en su riqueza. Disfrutaba recordándoles a los pobres lo poco que tenían, y encontraba placer particular en humillar a don Mateo, cuya dignidad tranquila parecía ofenderlo de alguna manera inexplicable. Quizás era porque don Mateo nunca le mostraba envidia ni resentimiento, solo una cortesía respetuosa que hacía sentir a Esteban que su riqueza no impresionaba al anciano humilde. Un día, mientras don Mateo y Lucas regresaban del mercado con sus burros, cargando apenas unos cuantos sacos de maíz, don Esteban los detuvo en medio del camino. Estaba rodeado de sus trabajadores, hombres que reían anticipando el espectáculo que su patrón estaba por dar. Esteban había estado bebiendo, como era su costumbre por las tardes, y sus mejillas estaban enrojecidas por el alcohol. «¡Don Mateo!»,
gritó Esteban con una sonrisa burlona, levantando su mano regordeta para detenerlos. ¿Todavía insiste en mantener a esas 3 ruinas andantes? Mire a Canela, parece que va a desplomarse en cualquier momento. Sus patas tiemblan más que las de un recién nacido. Y Grisón, ese pobre animal cojea tanto que me da lástima verlo. ¿Por qué no los vende a un matadero y compra aunque sea un burro decente? Con lo que le den por su carne, podría al menos comprarse uno joven. Los trabajadores de Esteban estallaron en carcajadas exageradas, algunos incluso golpeándose los muslos en un gesto teatral de diversión. Lucas bajó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas como hierros al rojo vivo. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo y tuvo que morderse el labio inferior para no responder con palabras que sabía que lamentaría después. Pero don Mateo, con calma y dignidad que parecía emanar de algún lugar profundo e inquebrantable dentro de su ser, miró a Esteban directo a los ojos. «Don Esteban», dijo con voz firme, pero respetuosa, sin un rastro de confrontación o amargura, «estos burros han trabajado conmigo durante muchos años. Canela me ayudó a construir mi casa cuando yo era joven, cargando adobes uno por uno bajo el sol ardiente. Grisón cargó a mi esposa cuando estaba enferma para llevarla al médico del pueblo vecino, caminando toda la noche sin detenerse una sola vez. Y Esperanza. Esperanza nació en mis manos una noche fría de invierno cuando su madre murió durante el parto. La alimenté con mis propias manos, la mantuve caliente con mi propio abrigo. No los voy a abandonar porque estén viejos o débiles. Dios me dio la responsabilidad de cuidarlos y lo haré hasta el final, hasta que den su último aliento». El silencio cayó sobre el grupo por un momento. Algunos de los trabajadores de Esteban bajaron la mirada, como si las palabras de don Mateo hubieran tocado algo en sus conciencias que preferían mantener dormido. Pero Esteban rió con desdén, una risa forzada que sonaba hueca incluso para sus propios oídos. «¡Dios!», exclamó con sarcasmo, escupiendo al suelo junto a sus botas lustrosas. «¿Cree que Dios se preocupa por 3 burros inútiles? ¿Cree que el Todopoderoso está ahí arriba preocupándose por estas bestias miserables? Don Mateo, usted es un tonto sentimental. Por eso sigue siendo pobre. Por eso su casa se cae a pedazos. Por eso su hijo usa ropa remendada. Porque no entiende que en este mundo hay que ser práctico, no sentimental. Los animales son herramientas, nada más. Cuando se rompen, los reemplazas». Don Mateo no respondió, simplemente asintió levemente, como si aceptara que Esteban tenía derecho a su opinión, por equivocada que fuera. Luego, con un suave chasquido de lengua, hizo que Canela, Grisón y Esperanza reanudaran su camino lento pero constante. Y con eso, Esteban y sus hombres se alejaron entre risas, dejando a don Mateo y Lucas en medio del camino polvoriento, rodeados por una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Esa noche, mientras cenaban una sopa aguada de frijoles con tortillas duras que tenían que remojar en el caldo para poder masticarlas, Lucas rompió el silencio que se había instalado entre ellos desde el encuentro con don Esteban. «Padre», dijo con voz baja, casi susurrando como si tuviera miedo de que sus palabras fueran una traición, «a veces pienso que don Esteban tiene razón. No es que quiera abandonar a Canela, Grisón y Esperanza. Los amo tanto como tú, pero somos tan pobres. Mira esta casa, mira esta comida. Si tuviéramos animales más fuertes, podríamos cargar más mercancía, hacer más viajes, ganar más dinero. Podríamos comer mejor. Podríamos reparar el techo de la casa antes de que llegue la temporada de lluvias. Podríamos comprar ropa nueva. Padre, a veces me pregunto si tu bondad nos está condenando a una vida de pobreza eterna». Don Mateo dejó su cuchara sobre la mesa con un golpe suave y miró a su hijo con ternura infinita.
No había enojo en sus ojos, solo comprensión profunda. Hijo, entiendo tu preocupación. Sé que la vida es difícil y sé que a veces parece que tomamos decisiones que nos hacen más pobres en lugar de más ricos. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué vale más, el dinero o la lealtad? ¿La riqueza material o la riqueza del corazón? ¿Prefieres morir con una casa grande y un corazón vacío o con una casa pequeña y un corazón lleno de paz? Lucas no supo qué responder. Las preguntas de su padre colgaban en el aire como campanas que seguían resonando después de ser tocadas. Don Mateo continuó, su voz tomando el tono de alguien que comparte una lección aprendida con dolor. Cuando tenía tu edad, trabajaba para un hombre que tenía muchos animales. Era rico, casi tan rico como don Esteban. Un día, uno de sus caballos se enfermó. Era un caballo viejo que había trabajado fielmente durante 15 años, pero ya no podía trabajar tanto como antes. Ese hombre lo vendió al matadero sin pensarlo 2 veces, sin siquiera considerar todo lo que ese animal había hecho por él. ¿Y sabes qué, hijo? Ese hombre murió solo, sin nadie que lo quisiera, porque toda su vida trató a los demás, animales y personas, como objetos desechables. Cuando él se enfermó y ya no pudo trabajar, sus propios hijos lo abandonaron en un asilo. Murió llamando por ayuda y nadie vino. Yo no quiero morir así. Prefiero morir pobre, pero sabiendo que fui fiel a quienes me fueron fieles. Las palabras penetraron profundamente en el corazón de Lucas. Por primera vez comprendió que su padre no era simplemente sentimental o ingenuo. Estaba haciendo una elección consciente basada en principios que consideraba más valiosos que el oro. Lucas asintió lentamente, limpiándose una lágrima que había comenzado a formarse en la esquina de su ojo. Tienes razón, padre. Perdóname por dudar. A veces el mundo nos hace creer que ser bueno es ser tonto. Don Mateo sonrió y colocó su mano curtida y callosa sobre el hombro de su hijo. No hay nada que perdonar, Lucas. Dudar es humano. Lo importante es recordar que Dios siempre provee para quienes confían en Él. Y Él nos ha dado a Canela, Grisón y Esperanza por una razón. Todavía no sabemos cuál es, pero algún día lo sabremos. De eso estoy seguro. Las semanas pasaron y don Mateo y Lucas continuaron con su vida humilde, cuidando a sus 3 burros con amor y paciencia que rayaba en lo religioso. Cada mañana, don Mateo revisaba las patas de Grisón para asegurarse de que su cojera no empeorara, masajeándolas con aceite de oliva que compraba con sus últimas monedas. Cada tarde, Lucas cepillaba el pelaje de Canela con ternura, hablándole con palabras suaves mientras quitaba el polvo y las espinas que se habían enredado en su pelo durante el día. Y cada noche, ambos llevaban agua fresca a Esperanza, que bebía con gratitud, moviendo sus largas orejas en un gesto que parecía decir gracias. Pero un día, algo comenzó a cambiar en Valle Seco, algo que nadie esperaba, algo que pondría a prueba la fe de todos los habitantes del pueblo de maneras que no podían imaginar. Las nubes dejaron de aparecer en el cielo. Semana tras semana, el sol brillaba implacable sin que una sola gota de lluvia cayera sobre la tierra sedienta. El cielo era de un azul despiadado, sin una sola nube que ofreciera sombra o esperanza. Los ríos comenzaron a secarse, primero convirtiéndose en arroyos delgados, luego en charcos dispersos y finalmente en lechos de roca agrietada donde solo quedaban los huesos blanqueados de peces muertos. Los pozos empezaron a agotarse y las familias tenían que bajar sus cubetas cada vez más profundo, hasta que finalmente tocaban fondo seco. Las cosechas se marchitaron bajo el calor sofocante, las hojas de maíz se volvieron marrones y crujientes, y los campos que alguna vez prometieron abundancia ahora parecían cementerios de esperanzas muertas. La sequía había llegado a Valle Seco, y era la más severa que el pueblo había visto en más de 50 años.
Los ancianos, aquellos cuya memoria se extendía más atrás en el tiempo, no recordaban nada parecido. Ni siquiera sus abuelos habían hablado de una sequía tan devastadora. Al principio, la gente no se preocupó demasiado. «Es solo una racha de mal tiempo», decían con optimismo forzado. «Pronto lloverá. El cielo no puede quedarse vacío para siempre». Pero pasaron los meses y no llovió. Las familias comenzaron a racionar el agua estrictamente, limitándose a un jarro por persona por día para beber y olvidándose completamente de bañarse o lavar ropa. Los campos que antes eran verdes, ahora eran paisajes áridos cubiertos de polvo fino que se levantaba con el viento y se metía en cada grieta, en cada casa, en cada pulmón. Los animales empezaron a enflaquecer dramáticamente, sus costillas sobresaliendo como dedos esqueléticos, y muchos murieron por falta de alimento y agua, sus cuerpos dejados al costado del camino donde los buitres se daban festines. Don Esteban, el hombre rico que tanto había humillado a don Mateo, también comenzó a sufrir las consecuencias de la sequía de maneras que nunca imaginó. Sus 10 mulas jóvenes y fuertes, que antes eran la envidia del pueblo, ahora luchaban por sobrevivir. Esteban había invertido tanto en mantenerlas alimentadas y fuertes durante los años buenos, que cuando la sequía llegó, no tenía suficientes reservas de agua y forraje para todas. Había gastado su dinero en lujos para sí mismo, en lugar de almacenar provisiones para tiempos difíciles. Una por una, sus mulas comenzaron a morir. Primero fue una, encontrada tiesa por la mañana en su corral. Luego 2 más, que colapsaron mientras tiraban de una carreta. Luego 4, que simplemente se acostaron y se negaron a levantarse, mirando a Esteban con ojos vidriosos que parecían acusarlo. En cuestión de meses, don Esteban había perdido 7 de sus 10 mulas. Desesperado y aterrorizado por la perspectiva de perder toda su riqueza, Esteban intentó comprar agua y comida de otros pueblos, enviando mensajeros con bolsas llenas de monedas de oro. Pero todos estaban en la misma situación. Nadie tenía excedentes para vender. Su riqueza, que antes parecía inagotable y lo hacía sentir invencible, ahora no servía de nada. El dinero no podía comprar lo que no existía. Por primera vez en su vida, don Esteban comprendió que había cosas que el oro no podía comprar, y esa comprensión lo llenó de un terror helado que lo mantenía despierto por las noches. Mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo en la humilde casa de don Mateo y Lucas. A pesar de la sequía devastadora que estaba matando todo lo vivo en Valle Seco, sus 3 burros, Canela, Grisón y Esperanza, seguían vivos. No solo vivos, sino que parecían estar más fuertes que antes. Era inexplicable, imposible según todas las leyes de la naturaleza. Lucas no podía entenderlo. Cada mañana se despertaba esperando encontrar a sus burros débiles o muertos, pero cada mañana los encontraba de pie, mirándolo con ojos claros y alertas. «Padre, no tiene sentido. Casi no tenemos agua. Apenas les damos un poco cada 2 días, y nosotros mismos bebemos menos que eso. Casi no tenemos comida. Las pasturas están muertas. Los campos están vacíos. ¿Cómo es posible que Canela, Grisón y Esperanza estén bien cuando los animales más fuertes del pueblo están muriendo? Las mulas de don Esteban, que comían el mejor forraje y bebían agua limpia de su pozo profundo, ¿están todas muertas o muriendo? ¿Cómo es que nuestros burros viejos y débiles sobreviven? Don Mateo tampoco tenía una respuesta lógica que pudiera satisfacer la mente racional. Pero en su corazón, en ese lugar profundo donde la fe vive más allá del alcance de la razón, sentía que Dios estaba obrando de una manera misteriosa. «Hijo, he aprendido a lo largo de mi vida que cuando cuidamos de los demás con amor verdadero, sin esperar recompensa, sin buscar beneficio propio, Dios cuida de nosotros de formas que no podemos comprender ni explicar.
No sé cómo ni por qué nuestros burros están vivos cuando todos los demás están muriendo. No puedo explicártelo con palabras que satisfagan tu mente, pero estoy seguro, con cada fibra de mi ser, de que hay un propósito en todo esto. Dios no hace las cosas sin razón. Una tarde, mientras don Mateo y Lucas descansaban bajo la sombra escasa de un árbol seco que se negaba a morir, tratando de escapar del sol despiadado que convertía el aire en un horno invisible, un anciano apareció en el camino. Surgió casi de la nada, como si hubiera sido materializado por el calor ondulante que distorsionaba el horizonte. Era un hombre delgado hasta el punto de parecer frágil, de barba blanca y larga que caía sobre su pecho como una cascada de nieve. Su rostro estaba marcado por innumerables arrugas que contaban historias de una vida larga y llena de experiencias. Estaba vestido con ropas simples y polvorientas, una túnica de tela burda que alguna vez pudo haber sido blanca, pero ahora era del color de la tierra. Caminaba con la ayuda de un bastón de madera tallado con símbolos extraños que ninguno de ellos reconoció, y su rostro reflejaba cansancio profundo, como si hubiera caminado desde el fin del mundo. «Buenas tardes», dijo el anciano con voz suave pero clara, una voz que parecía llevar ecos de algo antiguo y sagrado. «¿Serían tan amables de darme un poco de agua? He caminado muchas horas bajo el sol y ya no tengo fuerzas. Mis labios están agrietados y mi garganta arde como si hubiera tragado arena». Don Mateo y Lucas se miraron. Sabían perfectamente que el agua que tenían era poca, apenas suficiente para ellos y sus burros por unos días más. Cada gota era preciosa. Cada sorbo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lucas sintió un momento de pánico, un impulso egoísta de proteger lo poco que tenían. Pero cuando miró a su padre, vio que don Mateo no había dudado ni un segundo. «Por supuesto, señor», dijo don Mateo con calidez genuina, levantándose y ofreciendo su mano para ayudar al anciano. «Venga, siéntese aquí a la sombra. El sol es despiadado hoy. Lucas, trae agua fresca de nuestro barril. Y trae también un poco de pan si nos queda algo». Lucas obedeció sin cuestionar en voz alta, aunque por dentro sentía una punzada de preocupación que era casi física, como una mano fría apretando su corazón. Fue a la casa y regresó con una jarra de barro llena de agua hasta el borde y un pedazo de pan duro que era lo último que les quedaba. Se la entregó al anciano, quien bebió lentamente, cerrando los ojos con gratitud visible en cada sorbo. El agua corría por las comisuras de su boca, goteando sobre su barba blanca, pero él no parecía notarlo ni importarle. Cuando terminó de beber, el anciano suspiró profundamente, como si ese simple acto hubiera restaurado no solo su cuerpo, sino también su alma. «Muchas gracias», dijo con una voz que ahora sonaba más fuerte y vibrante. «Son muy generosos. He pasado por muchas casas en este pueblo, llamando a muchas puertas, pidiendo ayuda, y casi nadie me ha ofrecido nada. Todos dicen que no tienen suficiente para ellos mismos, que no pueden desperdiciar agua en un extraño. Algunos ni siquiera abrieron sus puertas cuando toqué, pero ustedes me han dado sin dudar, sin preguntarme quién soy o de dónde vengo. ¿Por qué? ¿Qué los hace diferentes de los demás?» Don Mateo sonrió con humildad, sus ojos arrugándose en las esquinas. «Porque nosotros también hemos pasado sed y hambre, señor. Sabemos exactamente lo que se siente tener la garganta tan seca que cada respiración duele, tener el estómago tan vacío que no puedes pensar en otra cosa. Y creemos firmemente que cuando compartimos lo poco que tenemos, Dios multiplica nuestras bendiciones de maneras que no podemos predecir. Mi padre me enseñó que un corazón generoso nunca conoce la verdadera pobreza». El anciano asintió lentamente, con una mirada profunda que parecía ver más allá de lo visible, penetrando directamente en las almas de quienes tenía frente a él.
Sus ojos, que eran de un color indefinido entre gris y azul, brillaban con una luz que no parecía reflejar el sol, sino emanar de dentro. Tienen fe verdadera. Eso es raro en estos tiempos. Vivimos en una época donde la mayoría de la gente dice creer en Dios, pero actúa como si Él no existiera. Dígame, ¿cómo se llaman? Soy don Mateo y este es mi hijo Lucas. El anciano se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón tallado, pero cuando estuvo completamente de pie, parecía menos frágil de lo que había aparentado inicialmente. Había algo en su postura que sugería fortaleza oculta. Don Mateo y Lucas, quiero darles algo a cambio de su bondad. No tengo dinero ni posesiones materiales que ofrecer, pero tengo algo más valioso. Veo que tienen 3 burros. Son animales nobles, pero viejos y débiles a simple vista. Sin embargo, yo veo algo más en ellos. Veo resistencia que trasciende lo físico. Veo fidelidad que ha sido probada por el tiempo. Y veo un propósito divino que aún no se ha manifestado completamente. El anciano se acercó lentamente a los burros, que estaban atados cerca de la casa bajo otro árbol raquítico. Canela, Grisón y Esperanza levantaron sus cabezas cuando se aproximó, mirándolo con una atención inusual, como si reconocieran algo en él que los humanos no podían percibir. El anciano tocó la frente de Canela con ternura infinita, trazando con su dedo índice un símbolo invisible que parecía brillar momentáneamente antes de desvanecerse. Luego acarició el lomo hundido de Grisón con ambas manos y finalmente puso su mano sobre el cuello delgado de Esperanza, dejándola allí por varios segundos. Mientras lo hacía, murmuró palabras que don Mateo y Lucas no pudieron entender, palabras que sonaban como una oración antigua en un idioma olvidado por la humanidad moderna. Las palabras fluían como agua sobre piedras, resonando con ecos que parecían venir no solo de la boca del anciano, sino del aire mismo, del suelo bajo sus pies, del cielo sobre sus cabezas. Por un momento, el mundo entero pareció contenerse en silencio para escuchar. Cuando terminó, el anciano se volvió hacia ellos con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer simultáneamente antiguo y joven. Estos burros los llevarán a una bendición que no esperan. Lo que otros desprecian, Dios lo ha elegido para sus propósitos. Cuídenlos bien, porque ellos cuidarán de ustedes. Y recuerden siempre, Dios siempre recompensa a quienes son fieles, incluso en medio de la tormenta más oscura, incluso cuando parece que todo está perdido. Antes de que don Mateo o Lucas pudieran responder o hacer más preguntas, el anciano comenzó a alejarse por el camino polvoriento, su bastón golpeando rítmicamente contra la tierra seca con cada paso. Lucas, impulsado por un sentimiento de urgencia que no podía explicar, corrió tras él. «Señor, espere», gritó. «¿A dónde va? Necesita más agua, comida, un lugar donde descansar esta noche. Puede quedarse con nosotros. No tenemos mucho, pero compartiremos lo que tengamos». Pero cuando Lucas llegó al final del camino, apenas 30 pasos más adelante, el anciano había desaparecido completamente. No había ningún lugar donde pudiera esconderse en ese paisaje árido y plano. No había árboles lo suficientemente grandes, ninguna roca, ningún edificio. El camino se extendía recto hacia el horizonte, visible durante kilómetros en todas direcciones. Simplemente se había desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado allí, como si fuera una ilusión creada por el calor del desierto. Lucas se frotó los ojos, preguntándose si el sol implacable le había jugado una mala pasada. Pero cuando miró hacia atrás, vio la jarra de barro vacía que el anciano había dejado, las migajas de pan en el suelo, las huellas de su bastón en el polvo. Había sido real. Todo había sido real. Lucas regresó corriendo a donde estaba su padre, su corazón latiendo con una mezcla de asombro y temor reverente. «Padre», el anciano
Desapareció. No sé cómo, pero ya no está. Lo busqué por todos lados. Es como si se hubiera evaporado. ¿Quién era? ¿Qué era? Don Mateo miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas profundos, rojos sangrientos y púrpuras místicos que parecían pintados por la mano de un artista divino. Su rostro reflejaba una paz profunda, una certeza que venía de algún lugar más allá del entendimiento racional. Hijo, ese no era un anciano común, era un mensajero de Dios, un ángel enviado para probar nuestra fe y bendecir nuestra fidelidad. En las Sagradas Escrituras está escrito que algunos han hospedado ángeles sin saberlo, y sus palabras no fueron vacías ni casuales. Algo extraordinario va a suceder. No sé qué ni cuándo, pero Dios nos está preparando para algo grande. Debemos estar preparados y mantener nuestra fe firme. A la mañana siguiente, algo verdaderamente increíble sucedió, algo que desafiaría toda explicación lógica y científica. Don Mateo y Lucas despertaron temprano como siempre, antes de que el sol malvado comenzara su ascenso diario. Salieron a revisar a sus burros como hacían cada mañana, esperando encontrarlos igual que siempre, viejos, débiles, apenas sobreviviendo. Pero cuando se acercaron al árbol donde estaban atados, se detuvieron en seco, congelados por la incredulidad. Canela, la burra más vieja cuyas patas siempre temblaban con cada paso, ahora estaba de pie firme y fuerte sobre sus 4 extremidades, sin el menor rastro de temblor. Su ojo nublado, que había estado opaco y lechoso durante años, ahora brillaba claro y marrón, completamente curado. Su lomo hundido se había enderezado y su pelaje, que había estado opaco y descuidado, ahora tenía un brillo saludable que no habían visto en más de una década. Grisón, que cojeaba perpetuamente de la pata trasera izquierda, caminaba sin dificultad alguna. Don Mateo se acercó y examinó esa pata cuidadosamente, palpando los músculos y las articulaciones, esperando sentir la inflamación crónica que siempre había estado presente. No había nada. La pata estaba perfectamente sana, como si la lesión nunca hubiera existido. Grisón incluso hizo un pequeño trote, algo que no había podido hacer en años, moviendo sus 4 patas con coordinación perfecta. Y Esperanza, que siempre había sido pequeña, flaca, con las costillas marcadas bajo su piel como un mapa de huesos, ahora tenía un cuerpo lleno y musculoso. Su pelaje oscuro brillaba como seda negra bajo la luz temprana del amanecer, y cuando se movió, lo hizo con una gracia y energía que era completamente nueva. Sus ojos, siempre brillantes, pero rodeados de un aire de fragilidad, ahora resplandecían con una vitalidad poderosa que parecía irradiar desde dentro. Lucas no podía creer lo que veía. Se pellizcó el brazo con fuerza para asegurarse de que no estaba soñando. El dolor le confirmó que estaba completamente despierto. «Padre», susurró con voz temblorosa, «¿estás viendo lo mismo que yo? Los burros están diferentes, están completamente sanos. Esto es imposible. Los animales no se curan de esta manera, especialmente no de la noche a la mañana». Don Mateo se acercó a Canela y examinó sus patas cuidadosamente, tocándolas con manos experimentadas que habían tratado con animales durante décadas. Ya no temblaban, eran firmes, fuertes, estables. Luego revisó la pata de Grisón, aplicando presión en los puntos donde siempre había habido dolor. Grisón ni siquiera reaccionó, ni un estremecimiento de incomodidad. Y cuando tocó el lomo de Esperanza, sintió músculos firmes y sólidos bajo su piel, donde antes solo había habido huesos cubiertos por una capa delgada de carne. «Es el milagro que el anciano prometió», susurró don Mateo con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos cansados. «Dios ha sanado a nuestros burros, ha restaurado lo que el tiempo y el trabajo duro habían desgastado. Hijo, esto no es ciencia ni naturaleza,
Esto es, la mano directa del Todopoderoso obrando en nuestras vidas. Lucas sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas, lágrimas de asombro, de gratitud, de una fe que de repente se había vuelto tangible y real de una manera que nunca había experimentado antes. Durante toda su vida había creído en Dios de forma abstracta, intelectual, pero ahora, frente a este milagro innegable, su fe se transformó en algo vivo y palpable. Pero el milagro no terminó ahí. Esa misma tarde, mientras padre e hijo todavía estaban procesando el asombro de la transformación de sus burros, un mensajero llegó al pueblo desde la ciudad más cercana, que estaba a 3 días de camino a través de las montañas áridas y peligrosas. El mensajero llegó a caballo, un animal flaco y exhausto que parecía a punto de colapsar después del viaje brutal a través del desierto. El mensajero era un hombre joven, de unos 25 años, con rostro quemado por el sol y labios agrietados por la sed. Llevaba un sombrero de ala ancha cubierto de polvo y su ropa estaba empapada de sudor a pesar del calor seco. Traía noticias urgentes que reunieron a todo el pueblo en la plaza central, donde la fuente ornamental hacía tiempo que se había secado y ahora solo acumulaba polvo y hojas muertas. «Escuchen todos», gritó el mensajero con voz ronca, trepándose al borde seco de la fuente para que todos pudieran verlo. «Traigo noticias de la ciudad de San Miguel del Valle. Han encontrado una fuente de agua subterránea, un manantial que brota del corazón de la montaña. Es agua pura y abundante, suficiente para toda la región. Están cavando pozos y canales para distribuirla, pero necesitan desesperadamente transportar grandes cantidades de alimentos, medicinas y provisiones desde otros pueblos para las miles de personas que están llegando allá buscando agua». La multitud comenzó a murmurar con excitación. El mensajero continuó, levantando su mano para pedir silencio. «El viaje es difícil. 3 días a través de las montañas por caminos traicioneros. El calor es brutal. Muchos animales han muerto intentando hacer el viaje. Necesitan bestias fuertes, resistentes, capaces de cargar peso a través del terreno más difícil que puedan imaginar. Y están dispuestos a pagar una fortuna, más dinero del que la mayoría de ustedes verán en toda su vida, a cualquiera que tenga animales capaces de completar estos viajes de suministro». La noticia se extendió rápidamente por Valle Seco como fuego en pasto seco. Los hombres del pueblo comenzaron a evaluar sus animales frenéticamente, tratando de determinar si podrían sobrevivir al viaje brutal. Don Esteban, que todavía tenía 3 mulas vivas de sus 10 originales, intentó prepararse para el viaje inmediatamente. Pero cuando su capataz intentó cargar las mulas con provisiones para el viaje de ida, los pobres animales apenas podían mantenerse en pie bajo el peso. Estaban tan debilitadas por la sequía, tan desnutridas y deshidratadas, que era obvio para cualquiera con ojos que no llegarían ni a la mitad del camino antes de colapsar y morir. Otros hombres del pueblo intentaron también, pero sus animales estaban en las mismas condiciones miserables. Los caballos, las mulas, los burros, todos habían sufrido terriblemente durante los meses de sequía. Sus costillas sobresalían, sus pelajes estaban opacos y sin vida, sus ojos hundidos en las cuencas. No tenían la fuerza ni la resistencia para un viaje tan arduo. Entonces alguien en la multitud, un granjero llamado Pedro, que ocasionalmente había trabajado con don Mateo, mencionó algo que cambiaría todo. «¿Qué hay de don Mateo?», preguntó en voz alta. «¿El hombre humilde que vive en las afueras del pueblo? Él tiene 3 burros, los he visto recientemente y parecían diferentes, más fuertes de lo que recordaba». «¿Don Mateo?», preguntó el mensajero, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. «¿Dónde puedo encontrarlo?». Varios pobladores señalaron hacia la dirección de la casa humilde de adobe.
Uno de ellos, una mujer mayor llamada doña Carmen, que siempre había sido amable con don Mateo, a pesar de las burlas de otros, dijo: «Vive allá, pasando el camino del molino viejo. Pero debo advertirle, sus burros son los más viejos del pueblo. Siempre han sido débiles y pequeños. No creo que puedan hacer lo que necesita». Don Esteban, que había estado escuchando la conversación con creciente frustración por su propia incapacidad de aprovechar esta oportunidad de oro, soltó una risa amarga. «¿Don Mateo? ¿Sus 3 ruinas andantes? No pierda su tiempo, joven. Esos animales no podrían cargar ni una canasta de fruta sin desplomarse. Son completamente inútiles. Siempre lo han sido». Pero el mensajero, que había aprendido durante sus años de trabajo a no descartar ninguna posibilidad sin investigar, decidió ir personalmente a hablar con don Mateo. Montó su caballo exhausto y siguió las indicaciones hasta la casa humilde de adobe en las afueras del pueblo. Cuando llegó y vio a Canela, Grisón y Esperanza atados bajo el árbol, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. Se bajó de su caballo y se acercó lentamente a los burros, examinándolos con ojo experto de alguien que había trabajado con animales toda su vida. «Estos burros», dijo casi para sí mismo, «están en excelentes condiciones. De hecho, son los únicos animales que he visto en todo este pueblo que parecen realmente capaces de hacer el viaje que necesitamos. Su pelaje brilla, sus ojos están claros, sus cuerpos están fuertes. ¿Cómo es posible que estén tan sanos cuando todo lo demás en este valle está muriendo?» Don Mateo, que había salido de su casa al escuchar el caballo acercarse, respondió con su humildad característica: «Es la gracia de Dios, Señor. Nosotros solo los cuidamos con amor. Dios hace el resto». El mensajero miró a don Mateo con respeto creciente. ¿Estaría dispuesto a hacer viajes de suministro a San Miguel del Valle? El pago es generoso, muy generoso. 50 pesos de plata por cada viaje completado, más comida y alojamiento gratuito mientras esté allá. Es más dinero del que probablemente ha ganado en un año entero. Don Mateo y Lucas intercambiaron miradas. 50 pesos de plata era más dinero del que habían visto junto en toda su vida. Con ese dinero podrían reparar su casa completamente, comprar comida para meses, incluso comprar más tierra. Pero don Mateo no respondió inmediatamente. Primero se acercó a sus burros y puso sus manos sobre cada uno de ellos, como si les estuviera preguntando su opinión, como si estuviera pidiéndoles permiso. Finalmente asintió. «Haremos los viajes, pero con una condición. Mis burros deben ser tratados con respeto y bondad. No se les debe cargar más de lo que puedan llevar cómodamente. Deben tener descansos regulares. Deben tener agua fresca y comida adecuada. Son mis compañeros, no solo herramientas». El mensajero sonrió ampliamente y extendió su mano. «Trato hecho, don Mateo. Créame, después de ver cómo la mayoría de la gente trata a sus animales, es refrescante conocer a alguien que realmente se preocupa por ellos. Puede comenzar mañana, si está listo». Durante las siguientes semanas, don Mateo y Lucas hicieron más de 10 viajes a través de las montañas hacia San Miguel del Valle, llevando provisiones esenciales a la ciudad necesitada. Cada viaje era un testimonio del milagro que había ocurrido. Canela, Grisón y Esperanza caminaban con fuerza y resistencia sobrenaturales, como si fueran animales jóvenes en la plenitud de su vida. Llevaban cargas que habrían hecho colapsar a burros 2 veces más grandes. Caminaban durante horas bajo el sol despiadado sin mostrar signos de fatiga. Nunca tropezaban en los caminos rocosos, nunca se negaban a continuar. Cada viaje les pagaba 50 pesos de plata, más comida abundante y un lugar seguro para dormir. En 3 semanas, don Mateo y Lucas habían ganado más dinero del que habían ganado en toda su vida combinada. Pero lo más asombroso de todo no era el dinero, sino el hecho de que mientras otros animales colapsaban y morían intentando hacer el mismo viaje,
Canela, Grisón y Esperanza parecían fortalecerse más con cada trayecto. La noticia de su éxito se extendió por todo Valle Seco como un reguero de pólvora. La gente que antes se burlaba de don Mateo y sus burros decrépitos, ahora los miraba con respeto y asombro que rayaba en reverencia. Algunos incluso comenzaron a pedir perdón por sus burlas pasadas. Las mujeres del pueblo que antes apenas lo saludaban, ahora lo detenían en el camino para felicitarlo. Los niños corrían junto a Canela, Grisón y Esperanza, tocando sus lomos como si fueran criaturas mágicas. Don Esteban, que había perdido casi toda su fortuna con la muerte de sus mulas y la imposibilidad de participar en el lucrativo negocio de transporte, se presentó un día en la casa de don Mateo. Era un día caluroso de mediados de verano y Esteban llegó a pie, sin su caballo habitual, sin sus ropas finas. Vestía ropa simple y gastada. Su sombrero adornado había sido vendido y sus dedos ya no llevaban los anillos de oro. Se quedó en la entrada de la propiedad durante varios minutos, como si estuviera reuniendo coraje para lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, con la cabeza baja y la voz quebrada por la humillación y el arrepentimiento genuino, llamó: «Don Mateo, ¿puedo hablar con usted?». Don Mateo salió de su casa, ahora reparada con techo nuevo y paredes recién enlucidas. Cuando vio a Esteban, no había triunfo en su mirada, ni satisfacción por ver a su antiguo atormentador caído. Solo había compasión. «Por supuesto, don Esteban. Por favor, pase. ¿Quiere agua? ¿Algo de comer?». Las palabras amables quebraron algo dentro de Esteban. Se derrumbó, cayendo de rodillas en el polvo del camino, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas que antes siempre habían sido arrogantes. «Don Mateo, vengo a pedirle perdón. Me burlé de usted y de sus burros, los llamé inútiles, ruinas, desperdicios. Me reí de su bondad, lo llamé tonto sentimental. Dije que su fe era estupidez, pero ahora veo que yo era el tonto. Usted fue fiel cuando nadie más lo fue, y Dios lo recompensó de maneras que nunca imaginé posibles. Mientras tanto, yo con toda mi riqueza, con todas mis mulas fuertes, perdí todo. Mis animales murieron, mi dinero no sirvió de nada, y ahora estoy arruinado, sin nada, mientras usted prospera. Y lo peor de todo es que me doy cuenta de que lo merecía. Traté a mis animales como objetos, traté a las personas con desprecio, y la vida me devolvió lo que sembré». Don Mateo se acercó y ayudó a Esteban a levantarse, poniendo una mano firme pero gentil sobre el hombro del hombre quebrantado. «Don Esteban, no guardo rencor en mi corazón. La Biblia nos enseña a perdonar 70 veces 7, lo que significa que debemos perdonar sin límite. Todos cometemos errores, todos caemos. Lo importante es aprender de nuestras caídas y levantarnos como mejores personas. Y le diré algo más. Si necesita ayuda, si necesita trabajo, mis burros y yo estaremos dispuestos a trabajar juntos. Puedo contratarlo para que me ayude con los viajes. El trabajo es duro, pero el pago es justo». Esteban, con lágrimas fluyendo libremente ahora sin vergüenza, asintió agradecido. «¿De verdad haría eso por mí? Después de cómo lo traté». «Por supuesto», respondió don Mateo con una sonrisa cálida, «porque eso es lo que la fe verdadera requiere de nosotros. Amar incluso a quienes nos han lastimado, ayudar incluso a quienes nos han despreciado. Si no puedo vivir según esos principios, entonces mi fe no vale nada». Los meses pasaron, y finalmente, como un regalo del cielo después de una sequía que había durado más de un año entero, las lluvias regresaron a Valle Seco. Comenzó con nubes pequeñas que aparecieron en el horizonte, luego crecieron hasta cubrir el cielo. La primera gota de lluvia que cayó fue recibida con gritos de alegría por todo el pueblo. La gente salió corriendo de sus casas, levantando sus rostros hacia el cielo, dejando que el agua bendita lavara el polvo y el sufrimiento de sus caras.
Los niños bailaban en los charcos que se formaban. Los ancianos lloraban de gratitud. Los campos volvieron a verdear gradualmente, transformándose de marrón muerte a verde vida. Los ríos volvieron a fluir con agua cristalina que cantaba sobre las rocas. Las flores brotaron de la tierra que había estado muerta, pintando el valle con colores que la gente había olvidado que existían. Y la vida, en toda su abundancia y belleza, regresó al pueblo. Don Mateo y Lucas, con el dinero considerable que habían ganado durante la sequía, pudieron hacer mucho más que simplemente reparar su casa. Compraron tierras adicionales que otros vendían baratas, construyeron corrales nuevos y robustos, plantaron cultivos diversos, contrataron a varios hombres del pueblo, incluyendo a don Esteban, para que trabajaran con ellos, pagándoles salarios justos que permitían a esas familias vivir con dignidad. Don Mateo se convirtió en un empleador conocido por su justicia y bondad, y hombres de pueblos vecinos comenzaron a venir buscando trabajo con él. Canela, Grisón y Esperanza vivieron muchos años más después del milagro, siempre fuertes y saludables, como si el toque del ángel los hubiera transformado permanentemente en versiones idealizadas de lo que un burro podía ser. Trabajaban cuando era necesario, pero nunca eran sobrecargados. Tenían el mejor forraje, el agua más limpia, sombra cómoda donde descansar. Y cuando finalmente llegó el momento inevitable de que cada uno partiera de este mundo, murieron en paz, uno por uno con años de diferencia, rodeados del amor de don Mateo y Lucas, quienes los enterraron con honores bajo la sombra de un gran árbol que habían plantado específicamente para ese propósito. Don Mateo envejeció con sabiduría y gracia, su cabello volviéndose completamente blanco, pero sus ojos manteniéndose claros y brillantes. Lucas creció para convertirse en un hombre próspero y respetado en todo el valle, pero nunca olvidó las lecciones que su padre le había enseñado. Se casó con una mujer bondadosa del pueblo vecino. Tuvieron hijos, y a esos hijos les enseñó las mismas lecciones de fidelidad, bondad y fe que su abuelo le había enseñado a él. Y cada vez que alguien en Valle Seco o en los pueblos vecinos preguntaba cómo habían logrado prosperar cuando todos los demás fracasaban, cómo habían sobrevivido cuando otros perecían, Lucas contaba la historia completa. La historia de los 3 burros que nadie quería, del anciano misterioso que desapareció en el aire, de la fe inquebrantable de su padre que se negó a abandonar a sus compañeros leales incluso cuando el mundo entero lo llamaba tonto. Y la historia se extendió, pasando de generación en generación, convirtiéndose en leyenda. Padres la contaban a sus hijos antes de dormir, predicadores la usaban en sus sermones como ejemplo de fe verdadera. Y siempre terminaba con la misma lección que don Mateo había vivido cada día de su vida. Porque al final, la verdadera riqueza no se mide en oro ni en propiedades extensas. No se cuenta en el número de animales que posees ni en el tamaño de tu casa. Se mide en la fidelidad del corazón que permanece firme cuando todo lo demás se derrumba. Se mide en la bondad que mostramos a los más débiles cuando nadie está mirando. Se mide en la confianza absoluta de que Dios siempre cuida de quienes cuidan de los demás, incluso cuando ese cuidado parece una locura para el mundo. Don Mateo había aprendido que cuando somos fieles en lo poco, Dios nos confía mucho. Cuando honramos lo que otros desprecian, Dios honra nuestra fidelidad. Y cuando compartimos generosamente lo poco que tenemos, Dios multiplica nuestras bendiciones de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Amigo, me alegro mucho de que hayas llegado al final de este video. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, dale like ahora mismo para que más personas puedan verla. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Alguien que esté pasando por tiempos difíciles y necesite ser recordado de que Dios nunca abandona a los fieles.
y suscríbete a nuestro canal para más relatos que inspiran el alma y fortalecen el espíritu. Recuerda que hay más historias poderosas en tu pantalla esperándote, historias que pueden cambiar tu perspectiva y renovar tu fe. Muchas gracias por tu tiempo y por permitirme compartir esta historia contigo. Que Dios bendiga tu fidelidad y que nunca desprecies lo que Él ha puesto en tu vida, porque podría ser exactamente lo que necesitas para tu milagro. Nos vemos en el próximo video.